Agradecemos la visita muy temprano aquí en los estudios de Silvana Lagraña. Ella es precandidata a legisladora nacional por consenso federal. El próximo domingo vamos a ir a elecciones y más allá de que por allí la gente no tiene mucho interés en las PASO, pero realmente son elecciones muy importantes. Así que, bueno, bienvenida, gracias por su visita y, bueno, comentarnos un poco cuál es la propuesta de ustedes, cómo les ha ido de cara a estas elecciones el próximo domingo. Bueno, buen día, muchas gracias, Diana. Bueno, en cuanto a la campaña y la experiencia que venimos teniendo tanto en barrios de capital y también en distintas localidades del interior, la verdad es que ha sido una experiencia muy buena, un muy buen recibimiento por parte de los y las vecinas, mostrando, ¿no es cierto?, que hay un alto grado de confianza, un alto grado de esperanza también, todo esto lo que venimos justamente difundiendo y compartiendo en cuanto a las propuestas, sobre todo en el plano económico que propone Roberto Labaña, quien es candidato a presidente, y todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el conjunto de acciones que pensamos desde consenso federal, tanto a nivel nacional como también provincial, ¿no? Así que lo que pudimos percibir en las personas, en la mayor parte de los hogares, sobre todo en esos hogares donde la verdad la están pasando muy mal, se encuentran en una situación muy angustiante, justamente las necesidades o las demandas que se perciben, porque no solamente vamos compartiendo las propuestas, sino también vamos escuchando cuáles son las inquietudes y cuáles son las necesidades de las distintas personas, y lo cierto es que hay mucha coincidencia, ¿no es cierto?, entre lo que están esperando los y las vecinas y lo que viene proponiendo Consenso Federal, ¿no? El tema económico es un tema que está en el día a día en las familias, ¿no? Y en eso Labaña es alguien que es muy reconocido por sus aptitudes en el ámbito económico. Claro, sí, precisamente existe un alto conocimiento, un pleno conocimiento, ¿no es cierto?, respecto a quién es Roberto Labaña y qué es lo que ha hecho también en otro momento de la historia de nuestro país, sobre todo en una situación muy crítica en el plano social y en el plano económico. Es un ex ministro de Economía, ¿no es cierto?, quien pudo sacar adelante a nuestro país. Entonces, también eso juega mucho y es muy valorado por parte de las personas, teniendo en cuenta que Roberto Labaña es una persona honesta, con una alta formación, muy eficaz, ¿no es cierto?, y con vasta experiencia como para, justamente es lo que necesita este país y esta provincia, como para poder salir adelante, pero también ir generando poco a poco condiciones tanto para crecer y como también para desarrollarnos, ¿no? Silvana, yo, bueno, recién te decía cómo les ha ido en el marco de la campaña, pero digo, el nivel de conocimiento de ustedes y el trabajo de ustedes viene no solo de épocas de campaña, estamos siempre en comunicación y en contacto con los medios por el trabajo que ustedes hacen habitualmente fuera ya de lo que es el terreno de campaña. Es decir, hay un contacto y un conocimiento constante de la realidad del vecino. Claro, sí, sí, justamente desde el espacio político del cual soy parte, desde Libres del Sur, nosotras venimos militando fuertemente todo lo que está ligado a los derechos de las mujeres y de las disidencias, como así también todo lo que tenga que ver con esta problemática económica, puntualmente todo lo que tenga que ver con la evolución, por ejemplo, desde la canasta básica alimentaria, ¿no es cierto? Yo puntualmente vengo militando en el observatorio de Mumalá, ¿no es cierto?, y también en el ISEPSI, que es el Instituto de Investigación Social, Economía y Política Ciudadana, ¿no? Entonces, esto también tiene un plus y un gran aporte también a esto que tenga que ver con
con ir construyendo la propuesta, ¿no es cierto? Planteamos, por ejemplo, la necesidad de la perspectiva de género, ¿no es cierto?, cuando hablamos de políticas públicas, de acciones y mecanismos que justamente estén orientadas a poder asistir a las víctimas de violencia, pero también poder trabajar fuertemente todo lo que tenga que ver con la prevención y la erradicación de la violencia machista, ¿no? Por otra parte, también nosotras sabemos bien la necesidad en cuanto a desarrollar también acciones como para poder promover oportunidades, ¿no es cierto?, en cuanto al trabajo, en cuanto a la educación también, sobre todo en las mujeres más jóvenes, que son aquellas que son las que se encuentran el mayor tiempo en situación de desocupación o en situación de precariedad o informalidad de trabajo, ¿no? Si bien este domingo se eligen fórmulas presidenciales, que generalmente son las que arrastran, ¿no?, pero en el ámbito legislativo es muy importante porque se definen muchas de las políticas y leyes de temas que estábamos hablando recién. Sí, sí, justamente nosotras venimos viendo, por ejemplo, que uno de los puntos más importantes a la hora de diseñar las políticas públicas, sobre todo la importancia que tiene de poder tener, ¿no es cierto?, esa perspectiva de género, viendo, visualizando las necesidades que padecemos nosotras, y puntualmente todo lo ligado al presupuesto, ¿no es cierto? Si tomamos como referencia, por ejemplo, el 2009, que es el año donde se sanciona una ley que es muy importante para todas nosotras, que tiene que ver con la ley 26485, que es la ley de protección integral para las mujeres. Desde ese momento hasta esta parte, la verdad que es mínimo y es insuficiente el presupuesto que viene asignando, ¿no es cierto? Entonces, es muy difícil poder avanzar en acciones que tengan que ver, como decía antes, para poder asistir a las víctimas de violencia, pero también, sobre todo, a prevenir y erradicar las violencias, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, también nosotras entendemos que hacen falta también ir pensando, ¿no es cierto?, en la construcción de nuevos derechos o de nuevas acciones también que promuevan el desarrollo y el crecimiento de las mujeres y las disidencias. Por ejemplo, hay propuestas de países hermanos como es el Uruguay, donde tienen un sistema nacional de cuidado integral que es muy interesante, ya que por una parte lo que se hace es visualizar, ¿no es cierto?, todo el trabajo que hacemos las mujeres dentro del hogar, y por otra parte también llevan adelante acciones como para poder lograr un reconocimiento económico y social de los distintos trabajos que se hacen dentro del hogar, ¿no? Entonces vamos viendo esas experiencias y esas acciones que se van desarrollando en otros lugares y que entendemos que es sumamente importante como para poder crecer y desarrollarnos de la manera que más nos guste, pero sobre todo ir trabajando poco a poco en todo lo que tenga que ver con generar condiciones de igualdad, tanto en oportunidades, pero también en derechos. Silvana, bueno, mensaje a aquellos que te están viendo, sobre todo cómo los encuentran en las urnas el próximo domingo y el por qué entienden ustedes que tienen que acompañar a Consenso Federal. Bueno, nosotros desde Consenso Federal, el número de lista es 504, la lista A. Llevamos a Roberto Labaña, como contaba antes, como candidato a presidente, y entendemos que ir a participar el domingo es muy importante, teniendo en cuenta que esto puede ser ir a votar, a elegir, ¿no es cierto? Es una herramienta previa para las elecciones definitivas, y donde le decimos también a los y a las vecinas que Consenso Federal representa el futuro, que no tiene nada que ver con el pasado que fue malo, ni con este presente donde vivimos una situación cada vez más complicada, una situación de ajuste, y que Consenso Federal tiene las mejores propuestas, sobre todo en el plano económico, y que
que es la mejor alternativa, así que bueno, esperemos que sea una jornada, una muy buena jornada y tranquila, y eso. Gracias, Silvana, y bueno, hecha la invitación entonces, sobre todo a participar, ¿no?, de las elecciones el domingo, más allá de la opción que uno elija, digo, la importancia que tiene participar en las próximas elecciones del domingo. Gracias, Silvana, por tu presencia y por esta invitación, mostrarnos cuáles son las propuestas y ver que hay una alternativa, porque a veces, bueno, estamos muy centrados en esta polarización, que hablamos como si fuesen dos alternativas, nada más está obviamente también la de Roberto Labaña y Urtubey, como candidatos a presidente, y bueno, después los precandidatos a legisladores nacionales. En este caso aquí nos visitaba Silvana Lagraña por Consenso Federal.